Hola amigos, en un momento estoy con ustedes. Buenas noches. Hoy es marzo 31 del año 2019 y en este domingo agradezco que recibas en tu espacio y en tu tiempo. Hoy tenemos un gran tema adicional a los tradicionales de cada semana y voy a intentar transmitirte probablemente en tres partes este cochinómetro semanal. Y además el gran editorial, el traidor, el gran traidor. Yo te agradezco mucho sin antes presentarme con los que por primera vez tienen oportunidad de que estemos en contacto. Mi nombre es Gilberto Lozano, soy un miembro más del Congreso Nacional Ciudadano. ¿Qué es el Congreso Nacional Ciudadano? La red nacional histórica más grande, apartidista, que no tiene nada que ver con búsqueda de tener servidores públicos, sino con una conciencia plena de que somos los dueños de México, los ciudadanos, somos los que pagamos para que nos den servicio público, los llamados funcionarios, los llamados mandatarios. De ahí la primera parte que es clave y que para mucha gente a veces se dificulta captar. Nosotros representamos al mandante constitucional. Los servidores públicos se llaman mandatarios. Así lo define la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Mandatarios son aquellos que tienen que jurar, cumplir y hacer cumplir, y si no que el pueblo se los demande. Y mandante, el pueblo. A veces en forma cómica menciono que si el crimen está organizado en carteles, los mandatarios están organizados en grupos mafiosos llamados partidos políticos, ¿a qué hora los ciudadanos nos organizamos? Eso es el Congreso Nacional Ciudadano. Una respuesta a que los ciudadanos nos organicemos, levantemos la voz y ejerzamos como soberanos y mandantes constitucionales de México. Mandante, el que da el mandato. Los diputados, senadores, mandatarios estatales, presidentes municipales, regidores, no se diga el mismo mandatario nacional, son empleados a nuestro servicio. Y esa es la parte fundamental. Mientras alguien no entienda esto, se le va a dificultar captar, entender el porqué de este paradigma o esta forma en que estamos los mexicanos brincando a una etapa para hacer una revolución. Una revolución pacífica, pero una revolución que no ha estado presente en la historia de México, en la que los ciudadanos se organizan y en forma pacífica ejercen el poder que les corresponde constitucional. Las anteriores insurgencias ciudadanas han sido violentas. Tanto la independencia de México, en donde también el pueblo expulsa por completo la corona española, después la Revolución Mexicana, en aquella en la que se rompe con ese proceso permanente de un dictador, que por cierto, pues habría que evaluar los claros oscuros del periodo de Porfirio Díaz, porque a mi modo de ver, pues un primer periodo fue bastante de progreso y de desarrollo para México y de pacificación. Pero bueno, llegó la Revolución Mexicana y hasta ahora han sido los mismos, desde la Revolución Mexicana, los que cambiando de colores han seguido en el control político, social y económico del país. Nosotros hablamos de no ser parte del sistema, sino tirarlo. Este es un sistema político que está podrido, que está obsoleto, que está rebasado, y no me dejarás mentir, todos los indicadores importantes de México nos lo demuestran. Nosotros como Congreso Nacional Ciudadano tenemos una mística. Lo que le hagan a uno, nos lo hacen a todos. ¿Eso qué significa, mis amigos? Que no estás aislado cuando levantas la voz en Guatabampo, que no estás solo cuando estás levantando la voz en Navojoa, en Cancún, en Puerto Morelos, en Tulancingo, en Jalapa, en Hidalgo, sino que nosotros nos apoyamos unos a otros para poner la basura en su lugar. Y normalmente la basura es este sistema político que ha generado mandatarios que lo que menos piensan es en servir, sino piensan en servirse.
Bien, amigos, vamos entonces a dar paso al cochinómetro semanal. Si tú recuerdas la semana pasada, este cochinómetro es una bitácora que cualquier jefe debe hacer con sus empleados. Yo hago este ejemplo, permítanme, estoy teniendo problemas con la transmisión, creo que es por Facebook, no está mal la transmisión. Me puedes ver por YouTube, amigo, por YouTube, pero vamos a ver si lo logro. Perdón. Vamos a ver si lo logro. Una disculpa amigos, pero pues la verdad es que sí ha sido un problema maniobrar con toda la censura que hay, en donde pues como tú sabes, el día de ayer el señor Rafael Loret de Mola, vamos a ver si lo logro. Perdón amigos por este problema en la transmisión. Bueno, les decía que, que el día de ayer el señor Rafael Loret de Mola hace una declaración muy importante. ¿Quién es Rafael? Rafael es una persona que ha sido un escritor, autor de muchos libros, que ha sido periodista, que últimamente lo hemos visto presente en las redes sociales, transmitiendo su análisis político de México, y que el día de ayer declaró que se retira del periodismo ante las amenazas serias que está teniendo él y su familia con motivo de las críticas fuertes que hace al actual gobierno. Eso es terrible, amigos. Es terrible porque una voz como la de Rafael, no estoy hablando del hijo que está, creo, trabajando para una televisora, no estoy hablando del padre. Y este hombre ayer declaró que hace responsable al señor Andrés López de cualquier cosa que le ocurra a él y a su familia. Esas cosas son muy, muy dolorosas en un México que está debatiéndose entre volver al pasado y los mexicanos que lo queremos llevar a que verdaderamente esté en el siglo XXI. Bien, déjenme nomás ver el comentario que me hacen aquí. Bueno, sí, pues estoy teniendo que volver a transmitir. Muy bien, vamos al cochinómetro, amigos, porque eso es lo esperado. Les decía que si tú alguna ocasión has sido jefe, en alguna ocasión has sido patrón o has sido empleado, como en mi caso que fui muchos años, 3 años obrero, 18 años empleado, después fui ejecutivo, pues sabes que la persona que está a cargo de tu trabajo te revisa las tareas, te revisa los resultados. Y normalmente hay una frase clave en todas las organizaciones que se orientan a resultados. Y esa frase clave es: te pago por resultados, no te pago por ocurrencias, no te pago por horas pompi arriba de un sillón, sino te pago porque hagamos las cosas que nos comprometimos. Con esa mentalidad es que se creó este cochinómetro. El cochinómetro intenta ver los errores que golpean el futuro y el presente de México en el caso del mandatario nacional. Sé que algunos compañeros ya están iniciando sus cochinómetros a nivel de alcaldes, a nivel de diputados, a nivel de mandatarios estatales. Eso me da mucho gusto, que podamos replicar en las benditas redes sociales el que se transmita cómo observamos nosotros el patrón, nosotros el jefe, el desempeño de nuestro empleado. Bueno, nos quedamos después de la toma de protesta del 1 de diciembre por parte de Andrés López, pues nos quedamos con el plan de que hasta la semana pasada teníamos 172 cochinadas. Una palabra más fuerte a lo mejor, pero bueno, mis amigos, se vale a veces un poquito describir eso, es hablar de las pejendejadas. La número 173 fue de la que ya hablé en un video anterior que me atreví a hacer a mitad de semana o a principios de semana, porque era demasiada grande la payasada, demasiado grande lo que convirtió a México en un hazmerreír. Y me refiero a la carta que López Obrador le envió al rey de España, al que mandaron por un tubo, con motivo de decirle que pidiera perdón por lo que sucedió aquí en 1521. Una verdadera cochinada, para mucha gente se le hacía un detalle histórico muy interesante, pero es gente que verdaderamente no sabe que esa misma cantaleta la hizo Hugo Chávez en Venezuela hace muchos años
y que parece que estuviera siguiendo la misma agenda el señor López Obrador con esta identificación con la lucha bolivariana que tuvo Chávez y que ahora continúa este sátrapa de Nicolás Maduro. Ya lo habían hecho, ya habían pedido de alguna manera pues un perdón a la corona española. Se burlaron de él, la verdad, vi varios programas de televisión transmitidos desde España, documentales, videos, y la verdad es vergonzoso la posición en la que nos dejó el señor Andrés López y la señora Berta Gutiérrez, porque creo que también tiene mucho que ver en esta tontería. Se juntaron dos pocos cerebros y pues salió verdaderamente este desperdicio escatológico que verdaderamente es un recurso totalmente chairista, populista, que no tiene ningún valor agregado, que no le da ningún beneficio a México, que nos hace voltear a los dolores de hace 500 años sin ningún sentido. Como dicen los niños, pues ¿cuál es el caso? ¿Cuál es el caso? En fin, después de esa burla mayúscula que fue la pejendejada número 173, supimos también de la 174. Una carta al Papa Francisco en el Vaticano, en la que también me imagino que la curia ahí en Roma se rió a sus anchas para pedirles o solicitarles que se disculparan por haber excomulgado a Miguel Hidalgo como cura. Ellos tendrán sus razones, vamos respetándonos, pero verdaderamente es una tontería que el tiempo que tiene, que es bastante corto, no son más que 24 horas al día, el señor Andrés López, que es nuestro empleado, ande perdido en cosas que ocurrieron en un caso hace 500 años y en la otra casi pues 200 años. La verdad es como una problemática, a mi modo de ver, muy seria, que va generando que la persona se encuentra anclada en el pasado. Entonces la 174 es esa cochinada, una carta al Papa, el Papa también lo mandó por un tubo, se rió de manera respetuosa, pero la burla en la que este payaso pues nos ha convertido a México al ser el votado por 30 millones de mexicanos, siempre le hemos dicho una minoría porque 60 millones no votaron por él. Vamos al 175. Pues la famosa reforma educativa que se iba a reformar, la antirreforma educativa, no ha avanzado, el CENTE sigue sentado en sus posiciones y la verdad lo que vemos son tiros, griterío, una lucha en un ring en el que el mismo Esteban Moctezuma Barragán y Andrés López no han dado pie con bola. No han resuelto ni ha dialogado ni negociado lo que podría ser esta mejora a la reforma educativa o llamémosles contrarreforma. Seguimos detenidos donde mismo, seguimos viendo maestros que no dan clases pero que se surten sus bolsillos con una problemática que ya se vuelve casi permanente y crónica en nuestro país. La 176, esa es terrible. Se hace un comunicado por los gobiernos europeos y americanos con motivo del Spring Break. ¿Qué es el Spring Break? Es el corte de vacaciones de primavera de los jóvenes, que por ser la edad para tomar alcohol más baja en México, pues para muchos se convierte en un destino turístico. Sin embargo, salió una alerta muy fuerte, tanto en Europa y no se diga en los Estados Unidos y Canadá, en donde hablan de que el crecimiento de los homicidios dolosos y el récord que hubo el mes de febrero en la máxima criminalidad en la historia mensual de México, pues ocurrió con este gobierno de Andrés López, puesto que crecieron 13.7%, casi 14% los homicidios dolosos de enero y febrero del 2018 contra lo que ya López Obrador rebasó por la derecha, por la izquierda y por encima. 14% más de criminalidad este enero y febrero que acabamos de cortar, con información del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública. Amigos, todo esto que estoy diciendo, cada punto tiene el elemento basado en hechos y datos. Decimos que cuando alguien acusa, refuta, debe hacerlo con hechos y datos. Cada una de las cosas que yo te estoy dando, no puedes decir, oye, me parece que aquí hay una media mentira o una media verdad. No, ahí está. Ahí tú lo vas a ver en la página del Congreso Nacional Ciudadano.org, el fundamento de cada una de las cochinadas de la semana pasada,
que te estoy mencionando. La número 177. Yo tengo la impresión por pues, mi tarea en recursos humanos de muchos años en empresas muy grandes, que probablemente de niño el señor Andrés López fue violado por un fifí. El comportamiento que él tiene hacia lo que él le llama fifís es muy doloroso. Se nota claramente con odio, con rencor. Le hace una pregunta a un reportero, una mañanera, y en menos de 3 minutos dijo 12 veces la palabra fifí. 12 veces la prensa fifí, y explicó con otras palabras lo que significaba fifí. Yo tengo la impresión de que él sufrió, debe haber sufrido muy fuertemente un dolor que le causó el sentir ese rencor hacia la gente que muchos en base a esfuerzo están en una posición, porque él distingue el mundo como el mundo de los jodidos y de los pobres y el mundo de los fifís. Y entonces en ese mundo muy maniqueo significa muy simplista, muy estereotipado, pues en 3 minutos decir 12 veces la palabra fifí y diciendo que sus sinónimos son fantoche, doble cara, hipócrita, sabelotodo, hay un dolor muy fuerte, en él. Probablemente la fornicación que vivió infantil o la forma en que fue a lo mejor abusado de niño por alguien que él consideraba fifí, le generó este rencor tan fuerte hacia cualquier persona que está en un estado superior de tipo social, económico o de comodidad. Bien, amigos, hay un récord de 87 palabras, son 87 las palabras en forma de abecedario con las que Andrés López ha verdaderamente roto a la sociedad y la ha polarizado y dividido. Desde alcahuete, así se va de A hasta la Z, pirurris, fifís, hipócritas, fantoches, achichincles, payasos. 78 palabras diferentes usa para sacar su rencor, su odio. Y la verdad, cuando vemos esas 87 palabras que utiliza López Obrador en su lenguaje, pues es que debemos de voltear también nosotros hacia uno mismo. Yo a veces soy un poco fuerte, radical en mis comentarios, y creo que debo de ir dando pasos hacia que no estemos en el mismo nivel en el que se encuentra esta persona, con todos esos rencores psicológicos y con toda esa represión. Entonces, el mundo de Pejelandia fue la cochinada 177, el meter en la cabeza de la gente que hay fifís y hay chairos o solovinos. Y ahorita voy a decir por qué solovinos. No lo dijo con esas palabras, pero bastante cercanas. Vamos a la 178. El Senado le devuelve los candidatos que se habían enviado por parte de la presidencia a la Comisión Reguladora de Energía. Es una comisión muy importante porque tiene que ver tanto con el asunto de precios de los energéticos, energía eléctrica, combustibles, plataformas políticas a futuro, desarrollo de energías renovables, y los candidatos que él había enviado se los habían regresado. Les doy el caso de uno de los candidatos que envió Andrés López, que le preguntaron que qué era un CEL. No me acuerdo qué senadora le preguntó, hacen una comisión, les preguntaron y él enseñó un celular, porque el señor ni siquiera sabía que el CEL es la palabra con la que se refieren a certificados de energía limpia, que son de alguna manera apoyos a que vayamos a un desarrollo alternativo en el uso de energías renovables. Bueno, pues el señor cometió una cochinada, volvió a mandar a 11 de los 12 que le habían regresado. Eso habla de una persona de nomás mis chicharrones truenan. O sea, ni siquiera ve en todo México la posibilidad de enviar otros candidatos que puedan pasar la prueba ante el Senado de la República, y te habla pues de lo que es un empleado que no conoce más allá que lealtades de gente de tercera, de cuarta y de quinta. 179. Por segunda ocasión se secuestra la Cámara de Diputados por el CENTE. Ya van 2 veces. Y la forma en que reacciona López es la típica. Ladra, ladra, pero no muerde.
y dice, pues no, yo no voy a hacer nada, no voy a caer en provocaciones, y deja que se secuestre la Cámara de Diputados por segunda ocasión por esta gente del CENTE que pide claramente dinero y plazas en forma permanente. Es un asunto que ya desde Flavio Sosa tenemos toda una historia de un grupo que es la industria de la protesta y que viven de eso y que de alguna manera no ha podido ser erradicada de México. Pejendejada número 180. Esta es clave, amigos. Yo en alguna ocasión rompí lanzas con dos personas que consideraba en su momento, en su parte de su historia, luchadores sociales. Me refiero al doctor Juan Manuel Mireles, como fue el padre Solalinde, como fue el señor Javier Sicilia. La verdad es que yo empecé a romper lazos y el Congreso Nacional Ciudadano rompió lazos porque vi que el doctor Mireles, a la hora que sale del Ceferezo de Hermosillo, se vende para ser diputado por Morena. Por su antecedente penal, lo hacen a un lado, pero pues él se sentía con mucho, él le llama compromiso moral con Andrés López, porque le había medio ayudado ahí a su liberación, según él así lo captó. Y él, queriendo ser diputado, pues se vende a Morena, como Javier Sicilia, acepta ser profesor de la UAM, Universidad Autónoma de Morelos, o el señor Alejandro Solalinde, que también termina levantándose por completo la sotana para afiliarse por completo a Morena, y yo verdaderamente guardé distancia, y el Congreso Nacional Ciudadano en forma nacional pidió que nos alejáramos de esos supuestos luchadores sociales que terminan vendiendo su lucha para un partido político o para una intención de un huesito o elección o cuestión electoral. Bueno, pues resulta que estos señores ya hablaron de la traición de Andrés López. El doctor Mireles dice que está grandemente decepcionado de Andrés López, como que le faltó, vaya, yo pensé que era de lento aprendizaje, pero bueno, se tardó no muchos meses para darse cuenta que son más de lo mismo. De hecho, le dijo a la reportera, son la misma gata revolcada, son las mismas gentes, reciclan a los mismos, y el doctor Mireles se tiró al suelo diciendo que se sentía traicionado. Lo mismo el caso de Javier Sicilia, hizo declaraciones también esta semana, al igual que el doctor Mireles, hablando de su total descontento, y él usó también la palabra nos traicionó el señor Andrés López. En un rato más les voy a decir por qué lo considero el gran traidor de México, Andrés López. Pero ahorita baste para decir que esa es la pejendejada 180. La 181, se le echa encima la cuenca de la laguna y proponen el sureste mexicano. Ya no tardan en partir a México en dos. El México de López Obrador, allá de Tabasco, Campeche, Chiapas, y el otro México que no queremos saber nada de estos desgraciados que solamente viven a expensas de los demás. No estoy hablando de los chapanecos, no estoy hablando de los tabasqueños. Estoy hablando de la configuración mental que tiene Andrés López en su cabeza de estos dos Méxicos. Se le echa la yugular a toda la cuenca lechera de la laguna y dice que se va a empezar a producir leche en donde debe de ser, que es el sureste. Bueno, pues esa es una real, verdaderamente el señor no sabe, no tiene idea, ni sus asesores tienen la mínima conocimiento de cómo se genera una cuenca lechera y qué procesos se tienen que seguir. A lo mejor yo tampoco, pero evidentemente Andrés López, como un mandatario, como un empleado, más le vale que cuando hace una declaración la haga con conocimiento de causa. Esta de echársela a la yugular a toda la gente de la cuenca lechera verdaderamente cae por su propio peso como una pejendejada. 182. Demuestra el periodismo de investigación de 90 grados que hay, después de la guerra con el huachicol, ahora 50% más de ductos huachicoleados. Fíjate lo que te estoy diciendo. O sea, está tan mal hecha la estrategia con la que se peleó contra el huachicol, o fue simplemente una cortina de humo para comprar buques de petróleo de Venezuela, de tener contratos de compra de gasolina en los Estados Unidos, de tal manera que ahorita tenemos 50% más de huachicoleo. El trabajo periodístico y de investigación de 90 grados para mí está sensacional. Verdaderamente con detalle te van mostrando cómo se han incrementado los ductos huachicoleados desde que empezó la guerra. O sea, en lugar de reducirse o controlarse o contenerse, se fueron hacia arriba. 183.
Broncas en Puebla y Baja California. En Puebla, porque les están poniendo de candidato a otro gober precioso. Ese está hermoso, ¿eh? Se trata del señor Miguel Barbosa, que después de unas pugnas internas tremendas ahí con la Citlali, ahora llamada en forma fifí, Yedi Kolpolamsky, bueno, pues esta gente, de alguna manera hay una fractura fuerte y pues se ve un partido de una persona, no es un partido que tenga realmente una ideología, es simplemente ver cómo agarran y quién agarra más, es tomen todos, como aquella pirinola que jugaba uno de niño, de pon uno, pon dos o toma todo. Bueno, aquí están jugando a eso en Puebla y en Baja California con el señor Bonilla, que es verdaderamente otro sátrapa, es un gángster, es de lo peor. Bueno, tampoco se luce mucho el candidato por parte del PRI para el gobierno de Baja California, pero la verdad es que las broncas y fisuras y fracturas internas de un partido formado de sabandijas del PRI, del PAN y del PRD, porque eso es Morena. Si tú encuentras a alguien que no venga del PRIAN-RD, avísame. No me ha podido nadie decir si hay alguien que no venga del PRIAN-RD. Es la misma rata revolcada, son las mismas caras de siempre y tú recordarás a este señor Miguel Barbosa, que pretende ser el jefe de los poblanos o el mandatario. 184. La honestidad valiente se cayó. Descubren por completo en el Compranet del gobierno federal que el 74, fíjate lo que te voy a decir, 74% de todos los contratos que se han firmado de obra pública desde que llegó Andrés López son adjudicaciones directas. ¿Qué significa esto, amigos? No tienen de por medio licitación, no tienen de por medio concurso, se le adjudican directamente y seguramente a una nueva mafia del poder, donde Riobó debe de estar haciendo de las suyas, y no lo dudo que Odebrecht también debe estar haciendo de las suyas Odebrecht, porque son los mismos, perdonen a los anteriores, pero son los mismos, y entonces ahí hay mucha lana. Pero imagínate que si te digo que si de cada 4 contratos, 3 se dieron en forma directa, ¿dónde quedó la honestidad valiente? ¿Dónde quedó la transparencia? ¿Dónde quedó la austeridad? Traición. Más mentira, más traición. 185. Prioridad, desarrollar Centroamérica. Ayudar a Centroamérica. Lo dijo. López ve más a México convertido en Centroamérica que a México yendo hacia Norteamérica. Esto es terrible. Es un dolor. Vuelve a salir ese estado patológico de haber sufrido un abuso de los fifís Andrés López de niño, que lo hace pensar en irse hacia abajo más que irse hacia arriba. Acuérdate que el 75% de nuestro comercio internacional es con los Estados Unidos. Y el señor habla de crear una gran Centroamérica. O sea, que a nosotros, a ti y a mí, no nos llamen gente de América del Norte, o que estamos acá en el Tratado México, Estados Unidos, Canadá, el TEMEC, porque que ahora le llaman así al famoso antes NAFTA o Tlacán. Bueno, el punto, amigos, es que esa visión de ver a México más parecido a Guatemala, Nicaragua, Salvador, Belice, contra vernos más hacia la parte aspiracional de ver cómo se vive con una calidad de vida mejor en Canadá y en Estados Unidos, pues habla de esa dicotomía y de ese dolor en donde un hemisferio del cerebro de Andrés López no funciona, porque él se promedia hacia abajo, no se promedia hacia arriba, y habló de ese desarrollo en Centroamérica. Y ahorita vamos a tratar más el tema de Centroamérica. 186. Se acabaron los chairos no pagados. Los chairos pagados aquí están. Esos aquí seguramente nos están siguiendo y están insultando, y pues es su trabajo, les pagan. Pero el chairo no pagado se sintió ofendido con lo que dijo el pasado jueves en la mañanera Andrés López. Hablando de los pobres, de la gente que tiene problemas, los comparó con animalitos y con mascotas. En la página del Congreso Nacional Ciudadano te puedes meter a Google, ahí viene el video exacto, tal como lo dijo. No hay manera de hacerse para atrás. Él dijo que los pobres, pues es muy difícil decirles, háganle como puedan para que coman.
cosa que pues, hasta ahí suena bien. Pero el problema fue cuando se le viene una laguna mental a Andrés López en la mañanera y entonces dice, es que son como los animalitos o las mascotas. Tú no le puedes decir a la mascota que busque su comida, hay que dársela. Por eso hablo de que el chairo se está empezando a convertir a los ojos de Andrés López en solovinos. O sea, es un solovino. Se atrevió a decir que le parece absurdo que esa frase, que él la considera neoliberal, fíjense bien, fíjense lo profundo para que vean que no deberíamos de tener a Andrés López ni un día más. Dice que eso de enseñar a pescar en lugar de dar al pescado es una teoría neoliberal que atenta por completo a lo que debe ser un gobierno. El gobierno debe dar el pescado y no enseñar a pescar. ¿Qué significa, amigos? Cuando Andrés López en su video lo observé varias veces, me di cuenta del problema que trae en el cerebro límbico. Trae un problema en el cerebro límbico. Su cerebro límbico es mayor que los hemisferios frontales y entonces él tiende a lo primitivo. Lo primitivo es el jodido nació para estar jodido y se va a morir jodido y nada más dale para que no se muera el pescado. Como lo haces con la mascota, como lo haces con el solovino, como lo haces con el animalito. Él cree que está equivocado, amigos, el enseñar a pescar, el capacitar a la gente, el empoderar a la gente, el hacer que puedan tener una aspiración a crecer. Entonces ataca por completo el tema de la frase, no des el pescado, enseña a pescar. Dime qué terrible, amigo. Yo lo considero terrible. Tener un mandatario nacional, un empleado a tus órdenes con esa visión es mantener, un pueblo chiquito, un pueblo enano. Claro que al mundo populista, comunista y socialista le conviene eso, porque son clientes de votos. Son gente que tú acarreas a un evento y les puedes decir, ¿verdad que adoramos a Trump? Sí. ¿Verdad que no queremos toserle? No. Ese tipo de gente es gente que le das el pescadito antes del evento y después del evento y nunca nos enseñas a crecer. O sea, el mundo del México que sueña Andrés López es agarrar dinero, todo el que pueda, para darle pescado a la gente, no enseñarla a pescar. Lo dijo con toda claridad y para mí los chairos, la gente pobre de México debería de solicitar se disculpe a Andrés López por haberlos comparado con animalitos y solovinos. Ahí está el video. No, si no hay manera de refutarlo. El señor lo dijo, hablando de la gente pobre y el compromiso que tiene el gobierno con ellos, dijo, es equivalente a tener animalitos, a una mascota que no le puedes decir que luche por su supervivencia. No, hay que darle la comidita, la croqueta. Entonces ahora pues resulta que hay miles de memes dándole croquetas a los chairos, a los solovinos y a todos estos fanáticos de Andrés López, pero que yo creo se redujeron a la mitad a la hora que los llamó solovinos, los llamó mascotas, los llamó animalitos. 187, consulta tonta, creo que fue en Veracruz, terreno muy propicio para hacer estas consultas, ¿no? Hay un video donde Andrés López en campaña dijo que él no iba a permitir que lo pisoteara Donald Trump. Era cuando Donald Trump mandaba aquellas tweets de que éramos un bad mens, que éramos bandidos, que una bola de... O sea, le echaba fuerte a México. Andrés López en campaña era una persona, olvídate de esas, que como digo, es muy buen candidato. El señor decía, yo no voy a permitir que el señor nos esté faltando al respeto. Aviento un tuit, yo le aviento otro. Y no voy a hacerlo a través de otra gente, lo voy a hacer directamente yo. Así lo dijo en campaña. Y como el perro que se detiene el auto cuando le va ladrando, ya no sabe qué hacer. Bueno, pues Trump esta semana le advirtió a México que cierra la frontera si no logra tomar acción sobre el asunto migratorio que está convirtiendo
en este pacto global y estos problemas que ha generado el gobierno de López, de tener más de 200,000 emigrantes de paso en México que van a terminar quedándose aquí, y ahorita platicaremos de ese problema, pero el grave error pues es que está habiendo una incontinencia, equivalente a una impotencia. O sea, se logró filtrar de que la reunión con Jared Kushner en la casa de Bernardo Gómez de Televisa tenía por ahí la posible venta de Televisa entre los puntos. Pero el punto fundamental que vino a tratar el yerno de Donald Trump con Andrés López es: o pones en orden la migración que está surgiendo en estas caravanas madre, abuela, niña, que son miles y miles de gente, y ahorita platicamos del tema, o cerramos la frontera. ¿Qué significa cerrar la frontera? No pasa nadie, no queremos ya libre tránsito, se queda completamente en el agujero el Tratado de Libre Comercio, o ahora TEMEC, Tratado México, Estados Unidos, Canadá, y rompe con toda una relación a la hora que Donald Trump pues ve un efecto negativo en su país. Podremos calificar de payaso, de bravucona a Donald Trump, pero yo no sé si tú harías exactamente lo mismo que proteger a su país, cosa que Andrés López no está haciendo. Proteger a su país. Si a mí me llega un vecino al lado mío, aquí, que está dejando que se vengan así gente que invade, etcétera, pues el problema se va a venir conmigo. Entonces yo tengo que ver que ese vecino ponga orden, porque en su frontera él está permitiendo que vengan ahí paracaidistas, invasores, etcétera, y me van a venir a repercutir a mí. Y si el Señor no sabe proteger, lo primero que le digo es: te advierto que si no haces algo, lo voy a tener que hacer yo. Y entonces aquí te voy a poner una bardota y no voy a querer tener ningún trato contigo. Más cuando en el balance comercial entre Estados Unidos y México, ustedes saben que México tiene una ventaja en la que nosotros tenemos un superávit. ¿Qué significa? Que le vendemos más que lo que le compramos. Entonces el señor Trump no es tonto. Sabe que cerrando la frontera, pues ese dinero se queda dentro en lugar de salir a México. Imagínense. Pero la cochinada es ver a tu empleado, una persona que debiera tener la altura de estadista, haciendo una consulta en un evento público tipo campaña electoral y diciéndole a la gente que si le contesta el tweet a Trump o no, que si mejor se quedaba bien con Trump o no. Perdón un segundo. No hay duda, mi computadora está totalmente intervenida. Está totalmente intervenida. Perdón. Ya me voy a quitar de usar esta computadora. No estoy pudiendo dar el kilo. Bueno. Sigo. Entonces, traten de imaginar que un señor como Emmanuel Macron, Justin Trudeau, Angela Merkel, Theresa May, se aventaran en una plaza a preguntar si le responden a Trump o no. Nomás trata de imaginarte. ¿Cómo ven? ¿Le respondo a Trump o no? Amigos, de veras, con todo el poder que tenemos los ciudadanos, deberíamos de quitar de inmediato a Andrés López. Estamos ridiculizando a los mexicanos. El México del siglo XXI lo está desbordando hacia atrás. ¿Cómo vas a operar en una plaza pública con acarreados que llevó Cuitláhuac? Que también hay un desgarriate de seguridad en Veracruz. Es terrible la situación de Veracruz. ¿Te atreves a hacer una consulta patito? Una consulta para ver si la gente opina, o te lavas las manos de aquel bravucón que decía que iba a poner al tú por tú al presidente mexicano con el presidente americano? Ni tiene la capacidad, ni tiene las palabras, ni tiene el conocimiento para ser capaz de comunicarse con Donald Trump. Donald Trump debe ver a Andrés López como un Batman.
lo debe de estar viendo como un vil títere, pero además como un inepto. Ya te mandé a Jared Kushner, ya te mandé a mi yerno para que te dijera, y no actuaste. Te lo vuelvo a repetir, no es amenaza, es advertencia. Cierro la frontera si sigues dejando que invadan México, porque la invasión a México se va a convertir en una invasión a Estados Unidos. Bueno, pues esa fue la tontería número 187. La 188, asesinan a Brian Hernández. ¿En dónde? En Veracruz. Un activista más asesinado, un luchador social por encontrar desaparecidos o desapariciones forzosas, y como todo el mundo de activistas y de periodistas, como esta declaración que hacía ayer Loret de Mola, Rafael, el papá, están empezando a verse amenazadas sus vidas y en riesgo. Hoy la represión, la censura, la agresión que tú notas hacia cualquier persona que haga una crítica al dictador, a Hitler, en este caso Andrés Hitler, es terrible, es terrible. Sus fanáticos son terribles y reciben línea de atacar. Ojo, fíjense ustedes, esto es de aprendizaje. Cuando se ataca al mensajero y no se ataca al mensaje es por dos motivos. O te falta cerebro para refutar lo que está diciendo la otra persona, no tienes datos, no tienes manera de defenderte, te falta cerebro. O número dos, es simplemente querer preparar una presión, una represión, una censura y una agresividad para tratar de acallar las voces de la democracia mexicana. La muerte y el asesinato de Brian Hernández, como la de Samir Flores Soberanes en Morelos, se suman también a la de Sinar Corzo en Chiapas, y cada vez vemos más y más activistas y periodistas asesinados en esta dictadura de Andrés López. Terrible, pero es para que tomemos nota de que vamos a tener que defendernos y actuar en defensa propia de los mexicanos ante la invasión. Y ahorita vamos para allá. 189. Amigos, está para llorar, ¿eh? En todos los países democráticos, el estado de salud de tu empleado, de tu presidente, es transparente, es público. ¿Por qué? Porque el señor lleva la carga de la responsabilidad que tú le has dado. O sea, yo contrato un director general, o contrato un gerente, o contrato un jefe de departamento para que me maneje una empresa. Yo debo estar enterado de su estado de salud mental, debo estar enterado de su salud física. Bueno, pues la gran pendejada 189 clasifican la información de salud de Andrés López mientras dure en el poder. Clasificada. ¿Qué significa clasificada? Que ningún mexicano puede saber el diagnóstico que tiene de su enfermedad mental o de su salud física. No lo puede saber. Está escondido. Es materia de seguridad nacional. Es un asunto prohibido. Y nomás trata de imaginarte en qué países, en qué tipo de países se clasifica el estado de salud de tu empleado. O sea, imagínate que tienes una persona con una discapacidad mental que está trabajándote a ti, que tú le pagas y te dice, no puedes saber cómo estoy. Eso está loco. El señor tiene un problema grave mental y está clasificada la información. Eso ocurrió apenas el día de ayer. A través de presentaciones ante el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, el IFAI, el INAI, negaron la información de cuál es el estado de salud mental y física de Andrés López, porque la información está clasificada. Si estuviera bien, ¿la clasificarías? A ver, amigos, vamos a hacer un ejercicio. ¿Tú clasificarías la información si estuviera bien? ¿O ya el diagnóstico ético-moral de los doctores y científico y técnico habla de su discapacidad mental, de sus lagunas mentales y de sus problemas psicóticos serios, que por lo tanto lo que tienes que hacer es esconder la información? La tienes que esconder, clasificar. Eso fue lo que contestó el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, el IFAI. Le contestó a varios medios que casi al mismo tiempo estaban pidiendo información
de algo que yo te he venido diciendo desde hace tiempo. Hay un desequilibrio mental en la figura de Andrés López, lo que es sumamente no amenazante ni peligroso. No, ya lo estamos viviendo. La 190, amigo. Con esta termino y haré un programa especial la próxima semana con la licenciada Berta Aguirre y algunos expertos en materia migratoria. Pero ahorita simplemente quiero decirte cuál fue la tontería 190. Pacto migratorio en descontrol. Trump no cierra las fronteras. Están viniendo gente enferma de lepra, enfermedades venéreas, viruela, sarampión, el control sanitario de las caravanas que están llegando a través de la frontera sur y que empiezan a llegar a otros puertos de entrada mexicanos con motivo de la absurda firma del Pacto Global Migratorio por este verdaderamente tarado, Marcelo Ebrard, y el convenio que acaba de firmar hace poco tiempo Olga Abortada Sánchez Cordero, de convertir a México en un país de amortiguamiento en tanto la gente procesa su estado migratorio y de movimiento migratorio legal a Estados Unidos. Es decir, México le acepta a Estados Unidos que en lo que revisa la legalización de un migrante que toca la frontera, se le retiene en México hasta por 5 años, hasta que Estados Unidos diga, sí, va para adelante o se le deporta. 5 años, amigo. Gente con viruela, gente con sarampión, gente con chancro, gente con lepra. Ya está comprobado, amigos, lo que te estoy diciendo está comprobado. Si tú estás en contacto con la gente cercana a este fenómeno migratorio y que ha levantado la voz contra este pacto migratorio global, traemos ya una invasión a México. Es una invasión a México. Solo en el mes de febrero entraron 78,000 migrantes. Solo en febrero, 78,000. La caravana llamada Madre se está esperando para abril 10. ¿Y qué escuchas decir Andrés López? Lo que lo escuchas decir es que tiene hasta 80,000 lugares para darles trabajo y visas humanitarias y de trabajo. ¿Y por qué no se las das a los ninis? O sea, a los ninis les das por acá. ¿Y por qué no les das ese trabajo que dices que tienes? Que hay 80,000 puestos asegurados de trabajo. Bueno, pues solamente en febrero entraron 80,000, 78,000 personas. Ese no es el problema grave, amigos. De buena fuente, de medios importantes y vínculos que tenemos con la Sedena, la Marina, tenemos información de que se están colando células de la mafia cubana, rusa y de Medio Oriente, en donde estamos hablando ya de palabras mayores. No es el crimen organizado aquí, a nivel de violencia, es acá, terrorismo, terrorismo. Ese es hoy, para mí, el gran peligro a la seguridad nacional de México y de los mexicanos. ¿Qué hace Andrés López? Nada. Nada. Simplemente por lo que está ocurriendo en materia migratoria, Andrés López debe de retirarse del puesto ya. No ha sido capaz de tomar la acción o en forma orquestada tiene su acuerdo de convertir a México en Centroamérica. Pero el problema no es ese. El problema es que en esas filtraciones está llegando gente por todas las fronteras de México que son células radicales. El crimen, por tanto, está creciendo. Ves gente en esta invasión que quema hasta la bandera de México. Y hasta los carteles del crimen organizado están decidiendo tomar la justicia por sus manos. Hasta los carteles. Acaba de haber una declaración en la frontera ya de Tapachula, en donde el cartel Nueva Generación está amenazando de matar a todos los que entren a México, dado que el señor López no hace nada. Fíjense, imagínense
que porque ahí se están filtrando gente que está amarrando como la mala salvatrucha de los Zetas. O sea, el asunto está tomando dimensiones desconocidas para un México que siempre ha tenido una política migratoria cuidadosa. Y no estoy con eso poniéndole paloma a los anteriores presidentes, no, deberían de estar en la cárcel todos. No, pero el señor Andrés López ese sí no hace nada, absolutamente nada. Esto, amigos, es gente que no tiene nada que perder y todo que ganar, que seguramente será reclutado en el ejército bolivariano. Si hay hoy, fíjate, no es el aeropuerto, no es el estar aumentando la deuda a 800,000 pesos por minuto, no es un gasto público 10% mayor, no es estarse volando 177,000 pesos por hora para Morena. El asunto de knockout para que López Obrador se vaya de su puesto es la invasión migratoria que está sufriendo México. Razón suficiente para que lo acusemos de traición a la patria, de un vendepatrias. El control que está ocurriendo en la frontera es cero. No es impermeable, es completamente permeable. Yo he visto chats de las caravanas, amigos, que muy amablemente los expertos en migración me han hecho favor de comunicarme. Y cuando tú ves el chat, la falta de respeto a México, a su soberanía, de parte de la gente que viene emigrando es terrible. Terrible, amigo. No nos bajan de basura, de utilizarnos como un puente y de conseguir sus motivos para poder generar control del territorio mexicano. ¿Quién está detrás? ¿George Soros? Orquestando una lucha de los demócratas contra los republicanos ahora que venga la reelección de Trump. ¿Quién está atrás? El control de México como un pueblo totalmente amarrado. Haremos un programa especial, amigos, esta semana y lo voy a hacer a través de entrevistas con gente experta que lleva muchos años en el asunto migratorio, pero lo que no puedo dejar de decirte es esta pejendejada 190 que es de knockout. Olvídate de la payasada de solicitar disculpas. Yo no me puedo permitir el lujo de tener de mandatario nacional un inepto, incapaz, que está traicionando a México a la hora que está permitiendo la invasión de nuestro territorio por extranjeros. Está perfectamente documentado, por lo que tendremos que hacer una denuncia por traición a la patria, Andrés López. La estamos preparando, nosotros no somos periodistas, no somos comunicadores, el Congreso Nacional Ciudadano es acción y yo prometo hacer un consenso de todos los coordinadores del Congreso Nacional Ciudadano, de las ya 3,660 células, de si levantamos ya una acusación por traición a la patria, porque este es motivo de que quitemos de inmediato a Andrés López de la silla presidencial, de inmediato. No está tomando acción, lo está rebasando el problema o se está dejando querer para convertir a México en parte de Centroamérica. Termino, amigos, diciéndote por qué considero que Andrés López es el gran traidor de México. 1. Prometió bajar el precio de la gasolina. Traición. 2. Dar atrás a la reforma energética. Traición. Prometió no más deuda, 65,000 millones de pesos más en lo que va del año. Más deuda. Traición. Prometió acabar con la impunidad. Traición. Peña Nieto sigue libre. Todo el gabinete de Peña Nieto sigue libre. Perdona a los capos criminales. Perdona a todos. No hay ninguna cucaracha en la cárcel. Nos ha traicionado Andrés López. Nos ha traicionado cuando dijo que se iba a rodear de gente honesta. Esos no son el Bester Gordillo, no es René Fujiwara, no es Napoleón Gómez, no es Tatiana Cloutier, no es Manuel Barlet, no es Ricardo Monreal. Nos ha mentido, nos ha traicionado.
Invadir México es la principal traición. Está permitiendo la invasión a México. El Pacto Global Migratorio no está ratificado por el Senado. Y si tú, amigo, ya lo había dicho, no has mandado la carta a los senadores para decir que no ratifiquen ese pacto global en donde somos ya un terreno en libertad y a manos de la ONU, con minúsculas, hazlo. Nosotros somos acción. La propuesta es acusar por traición a la patria a Andrés López, decirle al Senado de la República que no ratifique el pacto global y vamos a luchar en defensa propia, amigos. En defensa propia. Nos están invadiendo México. Actúa, organízate. No podemos permitir que nos vengan a invadir nuestro territorio. Lo digo con toda la fuerza de las palabras, amigo. Tú, en tu metro cuadrado, organízate. Las células del Congreso Nacional Ciudadano tenemos que actuar. No podemos permitir que nos invadan. No podemos permitir estar sometidos a la criminalidad de todas estas carteles de terrorismo, de maras, de gente criminal que se está filtrando en esta invasión a México, que puede acabar con la tierra de tus hijos y de tus nietos. Es un traidor, el gran traidor de México, cuando nos dijo, y nunca habíamos hablado de ir contra el derecho a la vida. También es un traidor cuando dijo que el ejército iba a los cuarteles y ahora resulta que se está permaneciendo en las calles. Y sobre todo, la gran traición, haber sido un vendepatrias, un mafioso que pactó con Videgaray y con Peña Nieto, porque se ha descubierto, y con hechos y datos, tienes que leer el libro del Ladrón de Esperanza. El Ladrón de Esperanza, que es la historia de estos meses de López Obrador, escrita por el politólogo, escritor, autor Francisco Martín Moreno, donde habla de que en el momento en que cierra el pacto con Peña Nieto para decir que no va a perseguir a nadie de su gabinete, ni al mismo Peña Nieto a cambio detiene la propaganda para la presidencia del PRI en 22 estados de la República. Ya está documentado, ya se encontró, amigos, ya está hoy sí ya abierto de que 22 estados no les fluyó ni un solo peso, y no estoy diciendo, para mí no debería de fluir ni uno, pero claramente para decir, MID no va Andrés López, pero firma este pacto. Seguramente no es un escrito, pero en los hechos ya todos los mexicanos tenemos claro que el señor Peña Nieto goza de total impunidad como todo su gabinete de rapaces, de rapiña. Y ahorita deberían de estarse abriendo carpetas de averiguación contra Fox, contra Cedillo, contra Carlos Salinas, contra Felipe Calderón. El señor es un demagogo, es un populista, es un cínico, nos ha mentido, ha actuado con ineptitud y hay una corrupción intelectual máxima al vender la patria a estas invasiones. Me podrás atacar a mí como mensajero, pero el mensaje no lo puedes refutar, amigo. Y yo te pido que te organices. Organicémonos, mexicanos. Tenemos que proteger la tierra de nuestros hijos y de nuestros nietos ya. Nos está llegando el extraño enemigo. Un soldado en cada hijo te dio. El gobierno es incapaz, es más bien cómplice de esta invasión a México por toda la parte suramericana de la izquierda radical, de acuerdo a la agenda de Sao Paulo. Un extraño enemigo está pisando nuestra tierra ya. Acabemos con ellos. No podemos permitirlo. Tenemos que unirnos a todo aquel que luche para quitar a López y al Senado si llegan a confirmar o ratificar este pacto. Este no es un asunto con Trump. Allá Trump está cuidando sus intereses. Nosotros tenemos que cuidar los nuestros, amigos. Y hoy el tema número 1 de 8 columnas en todo México es la invasión por un extraño enemigo de las tierras mexicanas. Ese es el tema, amigos. Ese es el tema. Y la ineptitud, corrupción y complicidad de Andrés López que debemos
revocarle el mandato de manera inmediata. El nivel de cochinadas es impresionante. Estamos ante un desequilibrado, estamos ante una persona que está acabando con nuestro país, que lo está regresando al siglo XX, que no tiene la visión para el siglo XXI, que no es un estadista, que gobierna para los chairos, que gobierna para las sanguijuelas, que gobierna para los parásitos, que gobierna para los borregos, pero que no gobierna para todo México, en donde él distingue dos mundos, el de los fifís, el del verde de la bandera, el verde de la bandera, eso es grupo de emprendedores, pero algunos explotadores, el rojo de los socialistas, parásitos. El Congreso Nacional Ciudadano es el blanco, amigos. Nosotros tenemos que ser el blanco de la bandera. No podemos ser ni los rojillos, socialistas, comunistas, que quiere vivir en un capitalismo extremo en pocas manos de un poliburó, de una camarilla radical como se vive en Venezuela, ni podemos caer tampoco en una tierra de esclavos de un capitalismo a ultranza que explota y esclaviza a la gente. El mundo verde, el mundo rojo. Vamos posicionándonos, mexicanos, en el blanco. En el blanco estamos los mexicanos, que nos estamos uniendo, más allá de partidos que nos parten y nos la parten, más allá de ideologías que nos dividen y nos distancian. El mundo de los rojillos y el mundo de los verdecillos es un mundo que por su propio peso va a caer. Tiene que ser México, este México blanco, este México que cree en una revolución pacífica, que cree que es posible ir a un México nuevo, un verdadero México del siglo XXI, donde no hay esclavos ni borregos de un sistema político podrido, sino gente empoderada, gente que se siente dueña de México, gente que se siente soberana. Te invito, amigo. Mi WhatsApp es el 81 81 49 78 43. No le preguntes a los demás qué han hecho, pregúntate a ti mismo y yo qué he hecho. Porque nadie tiene el derecho de reclamar si no ha actuado. El Congreso Nacional Ciudadano es acción, y esta acción, que lleva alto riesgo, muy alto riesgo, nos hace decir con todas las palabras bien armadas: Andrés López está traicionando a México. Andrés López resultó la gran traición de México. Está permitiendo la invasión de nuestro territorio. Esa es la prioridad. O actúa esta semana en lugar de seguir andando en campaña y haciendo sus consultas llenas de acarreados, y actúa para cerrar la frontera a estas caravanas de inmediato, o lo quitamos. Lo quitamos, amigos. Y tenemos que ser todos. Todos los mexicanos nos tenemos que unir para quitarlos, porque la solución la tenemos. La propuesta es clara. No se puede ratificar el pacto y es anticonstitucional el que ahorita se esté pisoteando las leyes migratorias de México. No tiene sentido porque lo que firmado en Marrakech no ha sido ratificado por el Senado. No es un instrumento que esté ahorita vigente. Por lo tanto, el engaño que ha hecho Andrés López de hacer creer que lo que se firmó en Marrakech ya está vivo es una traición a México. Y lo estamos viendo en Tijuana, en Reynosa, en Laredo, en Matamoros, en muchos, San Luis Potosí. Me acaban de platicar de un accidente que hubo ahí con migrantes. Lo estamos viendo en todos lados de México. Un extraño enemigo está pisando nuestro suelo. Amigo, me despido. Tenemos que actuar.